Muy buenos días, Ingenio les da la bienvenida a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el tema aciertos y errores en los programas de mantenimiento de los centros de datos, a cargo de nuestro Critical Facilities Management Consultant, Víctor Fernández. Para evitar la interrupción del video en esta conferencia, se han silenciado todos los micrófonos, pero les invitamos a que realicen todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha, y al final de esta sesión les estaremos contestando. Antes de iniciar con el webinar, me gustaría presentarles al señor Octavio Delgado, director técnico de Ingenium, quien les dará una breve introducción. Muchas gracias a nuestros expositores y adelante con la conferencia. Muy buenos días. De igual manera, muchas gracias por asistir a este breve seminario. ¿Okay? Básicamente, me corresponde introducir a Víctor y presentarles más o menos lo que será el detalle de este webinar. ¿Okay? Para que tengamos entendido, finalmente, lo que queremos organizar acá es que ustedes entiendan la importancia en la operación y gestión de los centros de datos. ¿Okay? No solamente es un tema de disponibilidad electromecánica. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la continuidad de negocio se basa en dos aspectos. Uno que es la disponibilidad, ¿okay? Y otro es la sustentabilidad de las operaciones. La disponibilidad es la famosa infraestructura electromecánica, los tiers, los niveles de ICREA, los niveles de VIXI, etcétera. Y la sustentabilidad de las operaciones es cómo estoy operando y manteniendo el data center. En la continuidad de negocios, el 10% de esa continuidad me lo da la infraestructura electromecánica, la disponibilidad electromecánica. Y el 90% me lo da cómo estoy operando y cómo estoy manteniendo el centro de datos. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad cuando estamos fuera de servicios, cuando perdemos la continuidad de negocios, lo que ocasionamos no es solamente pérdidas internas, no solamente estamos dejando de percibir algo, sino también hay temas de pérdidas de imagen, hay lucros cesantes, hay pérdidas de clientes, eso aunado a todo el problema interno que podemos tener. ¿Okay? Todos conocemos problemas que han surgido a nivel internacional, como el caso de Amazon hace poco, el caso de los problemas de Delta, que eso implica la pérdida de imagen. ¿Okay? Y al igual que conocemos casos internacionales, también estoy seguro que cada persona, en cada país en donde estamos, conocemos casos muy específicos. Muchas veces los más sonados son los casos en banca, en donde todos nos damos cuenta cuando el centro de datos cae o hay una pérdida de la continuidad del negocio. ¿Okay? Y basado en eso, es que queremos referirnos a esta charla. ¿Okay? Algo importante a tomar en cuenta es que muchas veces las causas por las que salimos de servicio, y que es lo que nos va a exponer Víctor más adelante, la gran parte se debe a error humano. ¿Okay? El error humano, yo uso mucho una frase que la administración japonesa dice que una persona se equivoca por dos razones. Una porque no quiere hacer bien las cosas y otra porque no las sabe hacer bien. Las dos razones son culpa de las jefaturas. ¿Okay? No quiere hacer bien las cosas por un tema de recursos humanos, de motivación, etcétera. Eso se parte de otro punto, pero el no saber bien no saber hacer bien las cosas es lo que nos incumbe a nosotros. ¿Okay? Parte fundamental de la continuidad de negocios, de la sustentabilidad de las operaciones, están los procesos, las herramientas y las personas. Muchas veces nos enfocamos tanto en las herramientas, que es el centro de datos, en invertir en el centro de datos, que nos olvidamos en las personas. Entonces, esta charla está enfocada a entender la importancia de las personas, de los profesionales, de las capacitaciones en esta continuidad de negocios. ¿Okay? Y para dejarlos con Víctor, simplemente parte de la introducción que quiero hacerles, como ya explicó Estefanía, Víctor es ingeniero electrónico, él es peruano, pero está basado en nuestra oficina en Costa Rica, en nuestra oficina principal. Él es ATS, además de que posee algunas otras certificaciones en ITIL, en COVID, etc. Y parte de lo que nos llevó a hacer esta charla es que, como a él le toca viajar bastante al ser un consultor senior de la empresa a diferentes proyectos,
ha vivido en carne propia el tema de la continuidad, ¿okay? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los aviones. En solamente 2 3 años que ha estado con nosotros, ha sufrido bastantes incidentes con respecto a la posibilidad de viajar en avión en cuanto a mantenimiento, en cuanto a problemas en centro de datos, y en eso es que se basa mucho la experiencia de los problemas vividos. ¿Okay? Entonces, sin más por el momento, los dejo con el ingeniero Fernández para que él pueda iniciar con la presentación. Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre aciertos y errores en los programas de mantenimiento. Si pueden ver en la imagen, en la diapositiva, el porcentaje de incidencia de errores humanos es bastante alta. También hay que notar que hay un cierto porcentaje relacionado con la falla de equipos de TI, equipos de generadores, UPS, aire acondicionado, ¿no? Que también impactan. Entonces, esto nos lleva un poco a pensar cuántos o cuáles de esos incidentes, de esas fallas, los pudimos haber evitado o los pudimos haber reducido si es que practicábamos o teníamos presente el tema de un correcto mantenimiento, un correcto programa de mantenimiento. Entonces, los beneficios del mantenimiento y del programa de mantenimiento son esos. Minimizar las caídas, reducir las caídas tanto por equipo electromecánico como por errores humanos, ¿no? Nos permiten maximizar el tiempo de utilización del equipo. Podemos alargar el ciclo de vida, sacarle el máximo provecho al ciclo de vida del equipo. Esto nos lleva de alguna manera a una reducción de costos imprevistos por reparación de equipo, componentes, ¿no? Incluso multas, ¿no? Eso es muy importante, nos puede ayudar mucho el mantenimiento a reducir el tema de multas o pagos por estar fuera de servicio. Nos permite predecir una renovación tecnológica. Con un correcto programa de mantenimiento nosotros podemos predecir en qué fecha estaríamos empezando a trabajar con el programa de renovación tecnológica. Y esto obviamente nos ayuda también a nivel financiero para que el área de finanzas, el área de presupuesto, pueda programar el desembolso, el flujo de caja de la renovación tecnológica. También algo que está intrínseco dentro del programa de mantenimiento es la capacitación o el entrenamiento del personal. Para poder dar un correcto programa de mantenimiento, el personal que hace el mantenimiento, ya sea personal propio de la compañía o un tercero como un proveedor o un distribuidor, etcétera, forman parte del personal que está a cargo del mantenimiento. Entonces ellos tienen que estar capacitados. Entonces, tanto el personal que toque el equipo tiene que estar consciente de lo que está haciendo, y el personal que supervisa también tiene que saber lo que está haciendo el ejecutante. Entonces, esto nos lleva a que el personal esté capacitado, y al personal estar capacitado, de alguna manera se reduce el índice de caídas por fallas humanas. Entonces, los beneficios del programa de mantenimiento son muchos si lo sabemos ejecutar, si lo sabemos planificar. El programa de mantenimiento es un conjunto de procesos, tecnología y personas. Procesos para diagramar, estructurar todo el flujo de cómo se debe realizar el programa de mantenimiento. Incluye documentos, manuales, procedimientos, diagramas de flujo, etcétera, todo esto, ¿verdad? Tecnología está asociada a las herramientas manuales, las herramientas electrónicas, eléctricas, software, ¿no? Personal, ya lo habíamos mencionado, el personal tanto dueño del data center, los que están a cargo de la operación, y el personal tercerizado, los proveedores, el distribuidor, que son los que están a cargo. Entonces,
Estos tres pilares hay que tenerlos muy presentes al momento de diagramar un programa de mantenimiento. Si lo queremos llevar a otros ámbitos y hacer una comparativa, en cualquier actividad que se practique, siempre está involucrado lo que es procesos, tecnología y personas. A lo largo de la presentación vamos a ir viendo que estos tres puntos siempre están presentes de una manera u otra. A veces la tecnología asistiendo a procesos y a personas, o a veces las personas haciendo uso de la tecnología y los procesos, o incluso los procesos gobernando tanto tecnología y personas. ¿Con qué se debe contar en un programa de mantenimiento? Bueno, un programa de mantenimiento debe contener información, debe contener documentación, debe contener contratos. Los contratos son los documentos que me dicen qué equipo compré, a quién se lo compré, quién es el responsable, cuáles son las condiciones en las que me entrega, cuál es la garantía, cuáles son las condiciones para validar esa garantía o cuáles son las cosas que invalidan la garantía, cuáles son los proveedores o las personas que estarán a cargo del mantenimiento post garantía, tal vez cuáles son las condiciones de renovación o extensión de garantías, etcétera, ¿no? Están los SLAs, que son los indicadores de atención de niveles de atención de servicio, que nos dicen si el proveedor en cuánto tiempo tiene que estar en el sitio, si es que es como un proveedor, el proveedor si va a tener repuestos o no repuestos en sitio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Procedimientos y manuales es toda la documentación que vamos a ir recopilando, que nos dice cómo está configurado el equipo, cómo está instalado, cómo se opera, cómo se mantiene, incluso la lista de repuestos. La lista de repuestos es una documentación importante que se debe tener en cuenta, de tenerla antes de iniciar cualquier programa de mantenimiento. Ya con toda esta información podemos ir trabajando con los calendarios. El calendario es la programación anual, semestral, semanal de los trabajos que se realizan de mantenimiento, y hay que tener muchas consideraciones. Uno de los aciertos y errores al momento de trabajar un programa de mantenimiento es que no sabemos programar las fechas, no sabemos tomar en cuenta cuándo hacer o no hacer un mantenimiento, cuándo se debe suspender un mantenimiento, cuándo se debe diferir, cuáles sistemas no se deben hacer de manera conjunta o tocar dos sistemas de manera simultánea, ¿no? Y obviamente, ya juntando todo esto, se necesita personal que ejecute lo que estamos diseñando, lo que estamos planificando. Y ahí es donde entra el personal, y el personal tiene que estar entrenado. Entonces, el programa de mantenimiento debe contener toda una estructura de entrenamiento del personal para que no haya errores, para reducir los errores de ejecución, de actualización de documentación, de entendimiento de los contratos, etcétera. Entonces, estos son algunos de los puntos que debe contener un programa de mantenimiento, pero no se limita solamente a estos. En el programa de mantenimiento podemos agregar cualquier información que nosotros creamos que es importante o es relevante para continuar con la continuidad operativa del data center y hacer un correcto mantenimiento. Un acierto o un error al momento de ejecutar el programa de mantenimiento empieza en la etapa de concepción, o sea, cuando empezamos a pensar en un programa de mantenimiento. En la diapositiva ustedes pueden ver 4 puntos sobre los cuales se gobierna un centro de datos. Está la planificación, el diseño, construcción y operación. El programa de mantenimiento debe empezar cuando se está planificando un data center, cuando se está pensando en diseñar, en construir, en remodelar, en hacer una mejora al centro de datos. En ese momento es donde se tiene que empezar a trabajar con el programa de mantenimiento. Se tiene que empezar a diseñar
cómo van a ingresar los equipos, cómo se van a retirar los equipos, cuáles son las áreas que necesitan para mantenimiento, cuáles son las condiciones que necesitan para mantenimiento, qué información debemos pedir a los proveedores para el mantenimiento de los equipos. Entonces, un error grave en el inicio o en la concepción del programa de mantenimiento es la fecha en la que vamos a empezar a trabajar. Cualquier fecha posterior a la planificación ya es un error. Y aquí quiero recalcar algo muy importante, que es que las omisiones o los errores de planificación o de diseño difícilmente se resuelven o se mitigan en la parte operativa o en el mantenimiento. Entonces hay que tener esto muy, muy presente. Luego, otro punto donde solemos muchas veces tener aciertos o tener errores es al momento de concebir el programa de mantenimiento, al momento de diseñar quién o quiénes van a estar a cargo, si el departamento va a estar a cargo si hay un departamento interno de la compañía dueña del data center que va a hacer el mantenimiento, o lo vamos a tercerizar, o es un mixto. Entonces, hay una concepción que, digamos, el departamento de mantenimiento es único y es el que es el único encargado de ejecutar el mantenimiento o responsable de eso. En realidad, no, el programa de mantenimiento que pertenece al departamento de mantenimiento en la mayoría de casos no está solo, no trabaja solo. Tiene que trabajar con todas las otras áreas que le pertenecen a la compañía, que están dentro de una compañía. Digamos, áreas como las de operaciones. El área de operaciones es la que nos indica cuándo podemos o no podemos hacer un mantenimiento. Si las salas o los servidores o los equipos están correctos, están funcionando bien, no hay ninguna situación anómala, entonces esto nos ayuda a operaciones. Luego tenemos departamentos como finanzas. Finanzas es normalmente el que regula el presupuesto. Entonces, no podemos hacer mantenimiento si no tenemos un adecuado presupuesto, y el presupuesto tiene que irse planificando con la debida anticipación. Entonces, necesitamos tener presupuestos o proyecciones para los próximos 2, 3, 4 años sobre cómo vamos a hacer el mantenimiento, cómo vamos a hacer renovación tecnológica, etcétera. Entonces, se tiene que trabajar con ellos. El área legal nos ayuda mucho con el tema de contratos, nos ayuda mucho con el tema de las multas, las revisiones, a ver si el contrato está a favor del proveedor o del distribuidor o del fabricante, o está a favor de la compañía, ¿no? Y eso nos ayuda mucho el área legal. El área de compras y proveeduría nos ayuda mucho también con el tema de los concursos para seleccionar los proveedores, nos ayuda a revisar si los proveedores son el fabricante del equipo o sistema, o si es un simple distribuidor, o si es un simple representante, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a trabajar con eso. Compras también nos ayuda digamos, con los SLAs, a definir los SLAs, tal vez a seguirlos. También nos ayudan a ver si todos los proveedores o los encargados de hacer el mantenimiento o hacer la instalación del equipo cumplen con los temas de seguro social, de seguros de accidentes, etcétera. Esos temas son muy importantes. Luego tenemos el personal de recursos humanos. El personal de recursos humanos nos va a ayudar de alguna manera a mantener al personal totalmente capacitado, totalmente entrenado, y mantener personal idóneo, ¿verdad? Y sus recomendaciones o sus recomendaciones nos ayudan también a formar parte del plan que tenemos que tener con los proveedores, con los encargados del mantenimiento, porque también ellos tienen que estar capacitados. Luego el área de seguridad nos va a ayudar mucho a determinar si una persona está entrando en condiciones inadecuadas a realizar un trabajo, o si la persona que viene es la persona que se dice que va a venir a hacer el trabajo. Entonces, esas son algunas de las áreas que normalmente puedes encontrar en un centro de datos, en una compañía que tiene un centro de datos. No son todas, pueden haber más. Entonces, con esto que les quiero decir, que hay un trabajo en equipo, hay un trabajo en conjunto
y que las acciones que hagan o no hagan estos departamentos pueden impactar de forma directa o indirecta con el mantenimiento y por ende con la continuidad del servicio. ¿Qué tenemos que hacer en un programa de mantenimiento? El programa de mantenimiento normalmente nos dice, ok, hay que trabajar con los equipos, hay que revisarlos, pero ¿qué revisamos o en dónde lo revisamos o con qué lo revisamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos viene a la mente es, cuando definimos el programa de mantenimiento, es cómo lo vamos a hacer. Entonces, para saber cómo vamos a hacer el programa de mantenimiento o dar el mantenimiento, tenemos que conocer primero el equipo. Tenemos que saber exactamente cómo está funcionando el equipo, ¿no? Saber cómo opera, cuáles son sus componentes, cómo está instalado, cómo está configurado, para qué sirve ese equipo, cuáles son sus prestaciones, qué servicios tiene involucrado. Entonces, una vez que conozcamos bien los equipos, y ahora sí podemos definir qué vamos a medir con esos equipos, qué vamos a ver, si es en el caso de una UPS, voltajes de entrada, voltaje de salida, autonomía, temperatura de baterías, en aires acondicionados tenemos temperaturas y humedades de suministro, retorno, generadores, tenemos que ver voltajes de batería, combustible, etcétera. Entonces, todos esos parámetros se van definiendo en función a cómo más conozcamos al equipo. Y luego viene la parte de, ok, ¿cómo lo mido? ¿No? Entonces, ok, necesito herramientas, necesito analizadores, necesito multímetros, necesito termómetros, necesito higróstatos, etcétera. Entonces, necesitamos tener herramientas. Y junto cuando tenemos las herramientas, también tenemos que tener en cuenta quiénes van a usar esas herramientas, o sea, personal capacitado para usar esas herramientas y entender lo que está ahí. Y también quién se encarga de revisar o verificar que estas herramientas están correctamente ajustadas, correctamente calibradas, que estas herramientas muestran el valor adecuado que dicen, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes puntos en los que a veces cometemos errores en un programa de mantenimiento, es asumir que lo que me marca un equipo es el correcto. Entonces, tenemos que diseñar todos los procesos para gobernar esa tecnología, para que asegurar que las personas que van a revisar eh, esa medición o utilizar esos equipos saben lo que van a utilizar. Entonces, aquí volvemos a trabajar procesos, tecnología y personal. Entonces, luego, junto con todos los datos que venimos recopilando de los mantenimientos, los informes técnicos, los parámetros de medición, etcétera, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo los empezamos a juntar? Aquí entra algo que a mí me gusta llamar una historia clínica. Sí, una historia clínica muy similar a la que tenemos todas las personas cuando vamos a un hospital o a un centro de salud, en la que nos dice, ok, tipo de sangre, edad, peso, altura, contiene información probablemente de nuestras condiciones congénitas, patologías, enfermedades hereditarias por parte del entorno familiar. Y conforme vamos creciendo en la vida, nos dice que tenemos que tener a realizarnos exámenes de sangre, exámenes de, no sé, algún tipo de tomografía, etcétera. Entonces, toda esa información se va recopilando en la historia clínica para que cuando en algún momento tengamos alguna dolencia o simplemente queremos hacernos un chequeo rutinario, el doctor nos dice, mira, señor, usted se va a enfermar de esto, usted posiblemente sufra de esto si no se cuida o tiene condiciones familiares que le van a decir, puede enfermarse o incluso morirse de esto si no se cuida o si no se trata a tiempo. Entonces, si queremos hacer una comparativa, salvando las diferencias, esta buena práctica de la historia clínica podemos trasladarlo al centro de datos e incluso es sano hacerlo. ¿Para qué? Para saber cómo está configurado el equipo, el sistema, cuáles son sus parámetros de operación, sus parámetros de alarma, cuáles han sido las fallas que ha tenido, cuáles han sido las consecuencias y las soluciones de estas fallas, cuántas intervenciones ha tenido
ha tenido este equipo. Entonces, todo ese tipo de información se debe ir recopilando, se debe ir estructurando. ¿Y ahora en dónde? ¿En dónde guardamos? Podemos tener, si digamos, manejamos planos, tal vez en una planoteca, o manuales, tal vez en una biblioteca. O incluso si tenemos la posibilidad de trabajar con sistemas de administración de documentos, tipo file servers, o ya un sistema de gestión propio, digamos, o como tal, nos pueden ayudar mucho a gestionar este tipo de documentos. Y ahora con toda la disponibilidad que tenemos de información en nube, entonces en cualquier momento, en cualquier lugar, desde un dispositivo móvil, podemos accesar a las últimas intervenciones que se ha hecho sobre un equipo y cuáles fueron sus resultados. Entonces nos ayuda a predecir y a reducir una posible caída por un mismo evento, una misma alarma o una misma condición. Bueno, aquí en esta diapositiva hacemos digamos, quiero decir, como una consecuencia o una correlación de la diapositiva anterior, en la cual ya tenemos la información, ya está guardada, está disponible, todo. ¿Qué hacemos con esa información? Uno de los grandes aciertos es usar esa información, y otro de los grandes errores es no hacer nada con esa información. Entonces va a depender de nosotros en a qué lado nos queremos acomodar. Si queremos acertar con el programa de mantenimiento, tenemos que darle uso a esa información. ¿Uso para qué? Para ajustar el calendario del programa de mantenimiento, ajustar rutinas, ajustar procedimientos, ajustar los contratos, apoyándonos con el departamento legal o de compras para obtener mejores condiciones contractuales de mantenimiento, reducir costos, mejorar SLAs, ¿no? Predecir condiciones futuras, e inclusive podemos darnos cuenta cuándo nos vamos a quedar sin capacidad de enfriamiento, sin capacidad de disponibilidad eléctrica. Entonces todo eso se puede trabajar con la información. Y para trabajar con esa información necesitamos que la información esté disponible, que la información esté en las personas que toman la decisión. Y en este punto también podemos incurrir en un error. ¿Un error en qué? En si la información no se acomoda, no se trabaja, no se forman reportes, indicadores, dashboards respecto a las condiciones del mantenimiento, a las condiciones de los equipos, ¿no? Las personas que toman la decisión no van a saber entender esa información. Entonces la información tiene que estar disponible para las personas que toman la decisión. Y cuando me refiero a disponible para las personas que toman decisión, es que las personas responsables de tomar la decisión tienen que saber entender esa información. Entonces volvemos a lo mismo, el personal tiene que estar capacitado de poder entender la información que se está generando, porque si no, caemos en el mismo círculo de no hacer nada. Digamos, si tenemos un incidente de ciclo corto en los equipos de aire acondicionado de expansión directa, y son alarmas que se presentan todos los meses en grandes cantidades. Entonces, si el gerente de mantenimiento, el supervisor de mantenimiento, no le presta la debida atención a eso, o incluso el responsable de operaciones no le presta atención a esos datos, nos vamos a dar cuenta al tiempo cuando el equipo falló por compresor, porque se dañó. Ah, mira, sí, hubo alertas y no se hizo nada. Entonces, ahí tuvimos un pequeño error con eso. Aprovechando que ya juntamos la diapositiva anterior y esta, quisiera invitarlos a la página web de Ingenium para que vean un artículo respecto al uso de la información y a la historia clínica del data center. Ahí ya se ahonda un poquito más respecto a estos puntos. Hablábamos de reportes, indicadores, dashboards. Y esta diapositiva es básicamente lo que nos dice cómo trabajamos con los indicadores o los reportes. En mantenimiento hay dos indicadores que suelen confundirse muy fácilmente.
Uno es el tiempo medio para reparar y el otro es el tiempo medio para restaurar servicio. Son dos parámetros muy relacionados y digamos uno está casi dentro del otro, pero tienen significados totalmente diferentes. El tiempo medio para reparar es el tiempo medio que nos toma desde que el equipo cayó, desde que el equipo falló, hasta que el equipo ya está otra vez en línea. Estamos hablando de equipo electromecánico, UPS, aire acondicionado, generador, etcétera. Si analizamos de cómo está constituido ese tiempo de reparación, ahí en los cuadros en rojo nos podemos percatar que hay dos tiempos de espera. ¿A qué hacen referencia estos dos tiempos de espera? El primer tiempo de espera está relacionado desde el momento en que tú detectas la alarma o la falla y tu personal, si es que das mantenimiento con personal propio, se traslada hacia donde está el centro del problema, hacia hasta donde está la falla, ¿no? Eso va a depender mucho de la infraestructura del edificio o del data center. Es un tiempo que a veces puede ser considerable. Y luego ya viene el mantenimiento en sí, ¿verdad? Ya se atiende, se resuelve y todo. Ahora, ¿qué cosa pasa cuando tienes el mantenimiento tercerizado? Ese tiempo de espera puede ser muy largo dependiendo de cuánto ha sido tu SLA, de cuánto es el tiempo que le tarda a tu proveedor trasladarse de sus oficinas hacia tus instalaciones. Entonces, estamos hablando de tiempos que pueden ir desde los pocos minutos hasta algunas horas. Entonces, ese tiempo de espera es importante al momento en que seleccionamos un proveedor. Tenemos que tener en cuenta si es un fabricante, si tiene representación local, si el proveedor que le va a dar el servicio tiene la infraestructura como para soportar estas operaciones, ¿verdad? Y ya luego viene el mantenimiento. Y el mantenimiento, en ambos casos, ya sea con personal propio o con personal tercerizado, involucra las labores en sí para reparar el equipo, cambiar una pieza, cambiar un componente, etcétera, ¿verdad? Ya una vez con el equipo se hizo el mantenimiento correctivo y ya está solucionado todo, se hace las pruebas, se hacen las verificaciones. Ese es el segundo tiempo de espera. Cuando ya el proveedor o el personal interno te dice, mira, ya el equipo está operando, ya lleva X cantidad de minutos operando, ya le hemos hecho mediciones, pruebas, ya hemos hecho simulaciones, entonces ya el equipo está listo. Ah, ok. Este tiempo de espera va a depender mucho si es que hubo daños colaterales provocados por la falla, ¿no? O sea, si fue un cortocircuito, probablemente en una tarjeta electrónica probablemente haya afectado a otras tarjetas, o si fue un disparo de un breaker por una sobrecarga, probablemente haya habido afectación en el cable, etcétera. Entonces, todas esas cosas se toman en cuenta. Entonces, ese segundo tiempo de espera puede ser corto o largo dependiendo del tipo de afectación o del tipo de falla que se presentó. Ya una vez que levantamos el equipo, ahora sí, viene el tiempo de recuperación de qué, del servicio. Y esto va a depender del negocio de cada centro de datos. Si es un sector bancario, si es un sector de telecomunicaciones, si es un sector de call center. Esto va a depender, ese tiempo de recuperación es el tiempo en que empiezas a levantar switches, routers, servidores y todo ese equipamiento de TI. Eso tiene su secuencia y tiene su lógica para encenderlos. Entonces, ese tiempo puede ser corto o largo dependiendo de los procedimientos, de las rutinas, de las guías, de las pruebas que se haya hecho o que tenga el departamento de TI o de restauración de servicios, ¿no? Para volver a operar, ¿no? Y a esto también hay que sumarle si es que los equipos no sufrieron un daño, ¿verdad? Si el problema fue en un UPS, el corte inesperado de energía eléctrica pudo haber dañado algunas fuentes o pudo haber hecho que algunos discos duros se dañen, entonces este tiempo de recuperación se hace muy extenso. Entonces, esos son los puntos a tomar en cuenta cuando se diseña el programa de mantenimiento, ¿no? Tener esos indicadores, cuál es el que vamos a utilizar, o si utilizamos los dos, dependiendo o si uno es para el departamento de mantenimiento y el otro es para el departamento de TI, etcétera.
Aquí me gustaría hacerles una pregunta para que se la lleven y la analicen, que es básicamente, si ustedes saben en este momento cuánto tiempo les tarda desde sus instalaciones, desde el puesto del gerente de mantenimiento o el ingeniero de mantenimiento o las personas responsables de la operación, cuánto tiempo le tarda trasladarse hasta donde están los generadores, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en bajar las escaleras? ¿Cuánto tiempo tardas en subirte a un ascensor? ¿Cuánto tiempo tardas en abrir las puertas hasta llegar al generador? Por si tuvieras un corte eléctrico y el generador no enciende. Entonces, los tiempos pueden variar y son tiempos que estás descontando de la UPS, de la autonomía. Son tiempos que el aire acondicionado no está funcionando. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Parece muy obvio, pero a veces suele omitirse. Aquí, en esta diapositiva, vamos a empezar a tocar lo del personal calificado, ¿no? Ya habíamos hablado en las primeras diapositivas sobre el personal, que forma parte de este triángulo de personal, tecnología y procesos que gobiernan el programa de mantenimiento. Y el personal calificado es uno de los puntos claves en esto. Uno, porque los indicadores de caída de data center dicen que el error humano es de los más fuertes o es el que está presente siempre. Entonces, tenemos que trabajar con el personal. Y personal calificado lo dividimos en dos. Personal propio del data center a cargo del mantenimiento y el personal tercerizado, el personal que está a cargo del mantenimiento, ya sea porque es el distribuidor, el fabricante. Ambos puntos tienen que tomarse en cuenta, tanto el proveedor como el personal calificado. Ambos tienen que estar involucrados en un plan de formación, capacitación y desarrollo. Tenemos que trabajar que siempre estén con capacitaciones de, no sé, de UPS, aire acondicionado, capacitaciones de operación, de mantenimiento, ¿no? En procesos inclusive. Entonces tiene que estar el personal acorde a lo que estamos haciendo. Entonces, siempre tiene que estar expuesto a entrenamientos, simulaciones, evaluaciones, ¿no? Luego, el personal, cuando hablamos de personal, pueden ser uno, pueden ser varios. Entonces, uno de los errores que solemos cometer es no dimensionar correctamente el personal. Entonces, para eso lo que se utiliza normalmente es un análisis FTE, que es un análisis que te ayuda a determinar, acorde a tus labores, acorde al tiempo que le asignas a cada labor, cuánto es el personal idóneo que debes tener para soportar tu mantenimiento, soportar tus operaciones. Entonces, es correcto hacerlo, es un acierto hacerlo, es un error no hacerlo, así como también es un error no definir claramente las funciones o responsabilidades de cada una de esas personas. Y obviamente es importante tener en cuenta que cuando tenemos proveedores, cuando tenemos el mantenimiento tercerizado, los aciertos o los errores que tenga el proveedor al momento de hacer el mantenimiento o las consecuencias que pueda hacer son responsabilidad del personal propio, del personal a cargo del mantenimiento, del personal propio de la compañía. Entonces, puedes delegar las labores de mantenimiento, pero no puedes delegar las responsabilidades. Las responsabilidades siempre son las del dueño del data center. En este punto quiero hacer una pequeña comparativa, digamos, de algo que a mí me llama mucho la atención y que siempre me he visto, digamos, tentado a mirar y a entender y aplicar a las labores que yo hago. Una de esas es lo que sería el deporte de Fórmula 1, si quieres llamarlo como deporte. ¿Por qué? Porque en ese deporte se puede percatar que hay tecnología en los carros. Hay personas, sí, personas. Tanto el piloto como los 20, 30, 40 personas que pueden estar alrededor de eso. Y hay procesos para saber qué datos medir, qué medir, cuándo medir, qué cambiar, qué no cambiar. ¿Y por qué toco este tema?
porque uno de estos vehículos puede manejar 100, 150 sensores desde temperatura de llantas, velocidad de aire, etcétera. Y todos esos sensores que se utilizaron en estos vehículos, actualmente hay un equipo de Fórmula 1 que está adaptando o trasladando toda esta tecnología que tienen sus carros para la medición de los centros de datos. Entonces, son dos negocios, por así decirlo, totalmente diferentes, pero que ahora se están uniendo, que tienen cierta relación. Entonces, para los que tengan la oportunidad, les los invito a revisar o a mirar alguna de estas carreras, alguna de las transmisiones que se hacen desde las etapas iniciales, desde cuando se está haciendo las previas hasta el final, y uno te va a ir dando cuenta de que cada persona que está ahí tiene una labor, digamos, específica. Cada uno realiza una labor puntual. Hay revisión de información, hay monitoreo de información, hay toma de decisión, hay mantenimiento. Digamos, hay muchas cosas que se pueden sacar solamente de la observación de esto, se puede sacar muchas ideas, muchos tips para aplicarlos dentro de nuestro centro de datos. Entonces, los invito a mirar una de estas carreras y después podemos conversar un poco de esto en alguna oportunidad. Hablábamos de procesos, venimos hablando personal, información, y ahora nos toca hablar de procesos. ¿Qué son los procesos? Obviamente, procesos es toda la documentación, son todos los diagramas de flujo, manuales, reportes, registros, guías, instructivos, etcétera. Todo ese tipo de documentación que almacena todo el conocimiento, toda la experiencia, todo lo que nos brindan los diseñadores, consultores, proveedores, fabricantes, el mismo equipo, la misma experiencia de las personas. Entonces, los procesos abarcan toda esa información. ¿Y para qué utilizo esa información? Obviamente para que cuando ingresa una nueva persona o cuando tengo o me pasa una situación, los procesos me indican o me dicen cómo tengo que actuar, cómo tengo que capacitar a una persona, cuál es la información que tiene que estar en la cual tiene que estar capacitada. Entonces, los procesos se hacen y se diseñan para cada compañía, para cada negocio. Los procesos de banca no son los mismos que los procesos de telecomunicaciones, o los procesos de telecomunicaciones no son los mismos que son del centro de cómputo de un call center. Cada uno tiene sus formas de trabajar, sus formas de operar. Entonces, los procesos tienen que estar customizados, tienen que estar hechos para cada empresa, para cada data center, para cada rubro, para cada negocio. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. También los procesos tienen que estar siempre en mejora continua, siempre tienen que estarse revisando, evaluando para que no caigan en obsolescencia. Y uno de los puntos principales por los cuales los procesos caen en obsolescencia es porque cometemos el error de no diseñarlos de forma lógica o natural. A veces tratamos de diseñar un proceso que digamos que no se adapta a la infraestructura que tenemos o al personal que tenemos o a las labores que hacemos de forma cotidiana. Entonces, el proceso no se adapta a las personas y probablemente las personas no se adapten a los procesos. Este es un tema, digamos, como para trabajar con las gerencias, con las jefaturas, ¿verdad? Pero suele pasar que en muchas ocasiones los procesos no encajan directamente con el rubro del negocio o con la operativa, con el mantenimiento. Entonces, no siempre pasa, pero a veces se tiende a dejar esos procesos en el olvido, se dejan fuera de hacerlos cotidianamente o hacerlos como se tienen que hacer, entonces terminan en el olvido, terminan desactualizados, no terminan generando información, ni indicadores, ni nada para tomar de decisión. Entonces, es sano, es un acierto pensar en los procesos para que sean de manera lógica y natural al personal, a los que lo van a realizar, para que no caigan en el olvido. Entonces, llegamos al punto en el que tenemos que trabajar ya con los equipos, tenemos que trabajar
con la medición, con los procedimientos. Entonces, usamos herramientas, usamos tecnología. Entonces, dentro de la gran gama de tecnología que disponemos, tenemos herramientas manuales, y en herramientas manuales tenemos que tener en cuenta siempre que aplica tanto para el personal propio del data center como para el proveedor, o si es que tenemos el mantenimiento tercerizado. Si las herramientas que se están utilizando son las adecuadas, si los componentes o la protección que tiene cada herramienta es la adecuada para la labor que va a diseñar. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, herramientas dieléctricas, ¿no? Cuando se hacen trabajos eléctricos o trabajos en caliente, dependiendo de la infraestructura, ¿no? Y si el personal que está a cargo del mantenimiento sabe utilizar las herramientas, cuenta con un equipo de protección personal adecuado para las labores, ¿no? Y obviamente cuando hacemos mantenimiento también utilizamos herramientas eléctricas o electrónicas, ¿sabe? Como los medidores de redes, los medidores de calidad de energía, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí el punto es si también esas herramientas están calibradas o no están calibradas. Aquí me viene un poco a la mente una situación que me pasó con un cliente hace poco. Tenía un enlace más o menos de 10 megas, si mal no me equivoco. Entonces, lo sometió a prueba, quiso verificar su funcionamiento, un enlace inalámbrico. Ya al momento que recibió el servicio que el proveedor lo entregó, eso firmaba 10 megas, perfecto, no hay problema. Lo pusieron a prueba y lo que le marcaba eran 4 megas. Entonces hay alguna diferencia, ¿verdad? Entonces el cliente llamó a un tercero, un certificador, etcétera, que vino con herramientas calibradas y todo, y hizo la verificación y efectivamente el servicio daba poco menos de 4 megas. Y se empezó a hacer toda la revisión de qué cosa fue lo que pasó. Y obviamente nos percatamos de que el proveedor, el que instaló el servicio, no tenía las herramientas calibradas. No, llevaba mucho tiempo sin hacer la verificación, sin hacer la revisión, ¿no? Entonces, también el personal que recibió el servicio nunca tuvo digamos, esa proactividad de revisar toda la documentación, ¿no? Y ahí ya entran muchos otros temas con compras, con proveeduría, etcétera, para solucionar el tema. Pero al final llegamos al mismo punto, ¿no? Recibimos un servicio, pero no verificamos que ese servicio se haya verificado, validado con herramientas que son adecuadas, y más aún que el personal a cargo de la supervisión de ese trabajo no estaba capacitado, no estaba entrenado en este tipo de cosas, ¿no? Otra de las herramientas que tenemos para el programa de mantenimiento es el software. Y cuando hablamos software en centro de datos, nos viene rápidamente a la cabeza un DSIM, un BMS. Para algunos es un sistema de gestión o administración del mantenimiento, ¿no? Dependiendo del rubro. Y uno de los, digamos, aciertos o errores, dependiendo de la empresa, es al momento de seleccionar qué software, con qué software van a trabajar o qué es lo que van a utilizar para, digamos, controlar los mantenimientos, controlar la operación, controlar el personal, controlar indicadores, controlar reportes, etcétera, ¿no? Aquí viene una recomendación un poco de mi parte, es que puedes tener el sistema que tengas, el software que tengas, TSIM, BMS, sistema de administración de mantenimiento, documentos, o uno de manejo de incidentes, o uno que desarrollaste propio, o te valiste de las herramientas de Office o tipo Office que están disponibles en el mercado para hacer tu operación. Y con todas puedes lograr hacer un buen mantenimiento, una buena operación, pero depende mucho de la madurez de tu programa de mantenimiento, depende mucho de la madurez de tu estructura de operación. Si tú tienes todo el conocimiento de tu programa de mantenimiento, de tu operación, de tu centro de datos, si lo tienes totalmente gobernado, controlado, puedes utilizar la herramienta que tengas y sacarle el máximo provecho, sacarle el máximo valor a eso, utilizar todas las tablas, reportes, gráficas que puedas tener, tendencias,
etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes generar y darle valor y darle sentido al software. Entonces, respecto a este punto, la premisa mía sería: trabajen en conjunto el programa de mantenimiento, el marco de estructuración de tu operación, en conjunto con el sistema, con el software que vayas a utilizar, vayan creciendo junto de la mano para que no tengas un sistema muy grande, muy complejo o muy capaz y no le estés sacando el debido provecho. Es más o menos como tener un carro que llega a 300, 400 kilómetros por hora y estás en una calle similar a la Vía Expresa en Lima o algunas del Distrito Federal en las que a las justas puedes un poco avanzar el carro, ¿verdad? Entonces, más o menos es esto el ejemplo, la comparativa cuando hablamos con software para lo que es programas de mantenimiento y operación de centro de datos. Y llegamos a la parte que a todos nos genera un poco de temor a hablar: los riesgos. Los riesgos siempre están presentes en el centro de datos, siempre. Eso sí, no hay forma de quitárnoslos de alguna manera. Entonces, pero sí podemos reducirlos, minimizar su impacto y dependiendo del riesgo también podemos eliminarlo. No todos, pero algunos. ¿Y qué nos puede fallar? Nos puede fallar tecnología. Si un software de gestión de alarmas no está funcionando correctamente, nos está entregando un dato erróneo, ¿no? Nos entrega un dato que no debe ser, entonces tenemos en un riesgo. Si el personal nos dice que sabe algo, pero al final no lo sabe, entonces también estamos en un riesgo porque puede cometer un error. Y también el error está en la supervisión de que no se hizo la correcta revisión si esa persona estaba capacitada para estar en el puesto en el que está, ¿no? Los procesos también pueden fallar porque si el proceso no está actualizado o no está acorde a la operación o no lo tenemos, ¿no? Nos podemos caer en un riesgo, podemos ir a buscar el proceso y no funciona, ¿no? Acordémonos del caso de Amazon, que básicamente decía eso: hicimos un trabajo y pensamos que lo que íbamos a hacer nos iba a afectar en esto, pero al final terminó afectando otro, y luego la recuperación no se hizo porque nunca habían sido probados. Entonces, más o menos es esto. Luego, un error que cometemos muchos es que pensamos que el centro de datos está aislado, es solo, es único, pero no nos percatamos que está dentro de un entorno, que está dentro de calles, que está rodeado de postes, que está rodeado de otros edificios, que está dentro de una zona, digamos, concurrida, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea, tanto a nivel de infraestructura de la ciudad o el país, y las condiciones ambientales y climáticas también. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Hace poco estuvimos con un cliente conversando y le preguntaba respecto a si llovía o no llovía en donde ellos estaban, y lo que me terminó diciendo fue: no, aquí no llueve. Un par de días después había una condición meteorológica tipo huracán afectándolos. No hubo una caída, pero fue una omisión en ese riesgo. Lo mismo pasó con otro cliente cuando hicimos los análisis sismográficos. Dijo: aquí no pasa, no hay sismos. Bueno, un tiempo después hubo un sismo y también tuvieron que hacer muchos procesos, muchos procedimientos para ese tipo de cosas. Entonces, estamos omitiendo a veces ese tipo de riesgos del entorno, entonces tenemos que tener presente, no podemos obviarlos. Y algo en lo que sí es un error y muchas veces pasa es que creemos ciegamente en que lo que estamos haciendo es lo correcto y es lo único. ¿Por qué? Porque tal vez nunca hemos tenido una caída, nunca hemos tenido una afectación, nunca hemos tenido ningún problema, entonces pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero no nos estamos dando cuenta si eso realmente está bien, si realmente está actualizado, si realmente va con las tendencias del mercado, con las tendencias a nivel mundial en centros de datos. Entonces,
es importante confiar, sí, confiar en nuestros procedimientos, en nuestro personal, en nuestra tecnología, pero no debemos confiarnos, no debemos creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, por el simple hecho de que no nos hemos caído. Entonces siempre es bueno someter nuestra operación, nuestros programas de mantenimiento, nuestros procesos, tecnología, personal y todo eso, someterlos a revisión constante, no por nosotros, porque también es importante hacerlo al interno, pero también por un ente exterior, tal vez alguien que nos, desde otro punto de vista, nos vea y nos diga, mira, lo hacen bien, pero pueden mejorar en esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante siempre buscar alguna auditoría, alguna certificación. Y cuando hablamos de auditorías y certificaciones, o, nos pensamos que es eso, ¿no? Entonces, una auditoría, una certificación es un procedimiento, un proceso, una labor que nos ponen a prueba justamente tecnología, procesos y personal de nuestra operación, de nuestro programa de mantenimiento que está incluido. Entonces nos hacen revisar eso y dentro de las empresas que usualmente están a cargo de las auditorías y certificaciones, tenemos una como el Optane Institute, es un buen referente, tiene dos certificaciones, una la de Management and Operations, que está diseñada para centros de datos que no han sido construidos con, digamos, siguiendo una línea que ellos tienen de diseño, construcción, etcétera. O sea, son data centers que han sido construidos sin seguir sus reglamentos. Entonces, ellos tienen esta certificación de Management and Operation para evaluar cómo estás operando ese centro de datos. La otra que tienen es la de operación sustentable, que está diseñada para centros de datos que vienen siguiendo una línea de certificación de diseño, de construcción, ¿no? Entonces, tenemos estos dos tipos de certificaciones que nos ayudan a evaluar cómo estamos trabajando, cómo estamos operando, cómo estamos ejecutando los mantenimientos y la operación del centro de datos. Ahora, cuando empezamos a trabajar con el programa de mantenimiento o nuestra operación del centro de datos, muchas veces nos olvidamos o nos percatamos de que podemos apoyarnos, podemos utilizar, digamos, las recomendaciones o buenas prácticas de otras normas o estándares que están de alguna manera asociados o relacionados al centro de datos, como en el caso de ITIL, la ISO, la IEEE, EIATIA, el mismo SEDA, nos brindan ciertas referencias o parámetros para a la hora que queremos estructurar el centro de datos, a la hora que queremos revisar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y bueno, un poco como para ya ir cerrando la presentación, como irse culminando este webinar, tengo algunos puntos como para repasar toda la presentación y que no debemos perder de vista. Y una de esas es primordial no olvidar procesos, tecnología y personal. Siempre están relacionados, siempre están unidos, ¿no? Para generar el correcto programa de mantenimiento. Y estos procesos, tecnología y personal, tienen que llevar de manera intrínseca lo que es la mejora continua. Siempre tenemos que estar revisándolos y viendo que están actuales, contienen la información del momento, no se están ejecutando, etcétera. Luego, lo de la historia clínica, eso es recomendable, es sano para hacerlo, de ir recopilando toda la información que podamos respecto a nuestro centro de datos, a nuestros equipos, a nuestros sistemas. Otro punto es que tenemos que promover o buscar información, que tengamos información constante del centro de datos, de los equipos, de los sistemas, para alimentar esta historia clínica. Entonces, y tener presente que no hay información irrelevante. En un centro de datos toda información aporta por más irrelevante que parezca. Tenemos que promover que el personal siempre esté capacitado, que el personal siempre que conozca de los equipos, que todo el personal que está involucrado en la operación del centro de datos conozca de cada equipo o sistema que está presente en el centro de datos. Luego, tenemos que promover
que todo el personal esté envuelto en un programa de capacitación, formación y desarrollo. ¿Para qué? Para permitir que siempre esté actualizado, que siempre conozca de las últimas tendencias que hay en el mercado, en el negocio o en el data center, y que esta parte incluye tanto el personal del centro de datos como al proveedor. Tenemos que asegurarnos que el proveedor esté capacitado, siempre hay que revisar eh, que esté con los cursos, que esté entrenado, que estén bien, que tengan un programa de desarrollo para el personal del proveedor. Tenemos que lograr también el compromiso de los proveedores. Los proveedores tienen que estar muy, muy comprometidos con la operación del centro de datos, tienen que estar muy comprometidos con el programa de mantenimiento, tienen que saber qué estamos, en qué estamos involucrados, tienen que conocer nuestro negocio, tienen que saber que por más que hay un SLA de 2 horas, 1 hora, 3 horas, no es para que lleguen faltando un par de minutos, sino es que nos surge y hay una urgencia de levantar el servicio lo más rápido posible. No podemos olvidar los riesgos siempre están presentes en el centro de datos, no podemos olvidar que si trabajamos los riesgos, los evaluamos, les diseñamos un plan de trabajo, etcétera, podemos ayudar a minimizar, reducir, incluso eliminar estos riesgos. Luego, lo que comenté en una diapositiva anterior, todo lo que generemos, todo el programa de mantenimiento tiene que estar concebido de forma natural, de forma lógica, para que el personal lo sienta como una labor diaria, una labor usual que hace y no caiga en el olvido y no se desactualice tanto tecnología, el personal o los procesos. Y el último punto, que es sobre el cual debe estar regido el programa de mantenimiento y que no debemos olvidar, es que en el centro de datos tener una caída es catastrófico. No vamos a poder librarnos de eso. Nos ha pasado, probablemente nos pase, ¿no? Es catastrófico tener una caída, pero más catastrófico, digamos, o algo que sale fuera de escala o fuera de cualquier calificación, es no saber qué cosa produjo esa caída, desconocer qué lo causó, y más aún, que se nos vuelva a caer por ese mismo error, que se nos vuelva a caer el centro de datos por esa misma causa que tal vez en ese momento no la conocemos, o si tal vez la conocemos, pero no hicimos nada para evitar. Entonces, que se nos caiga un data center por una misma situación, e incluso que se nos caiga y no saber por qué situación fue, eso sí está fuera de cualquier escala, de cualquier calificación. Eso es algo que probablemente afecte de manera dramática la imagen del centro de datos, los negocios, los costos, etcétera. Entonces, no debemos olvidar ese punto. Y bueno, gracias por asistir a este evento. Los dejo ahí con una frase un poco trágica o preocupante, digamos, que es: ¿a cuántos minutos estás de tu próxima caída? Es algo que tenemos que tener mucho en mente los que estamos envueltos en lo que es operación, mantenimiento de centro de datos, que es a cuántos minutos estamos de nuestra próxima caída. Eso tenemos que tenerlo presente y trabajar en función a eso. Entonces, quedo atento a sus dudas, consultas, y muchas gracias por su asistencia y su tiempo. Bueno, muchas gracias, Víctor. La primera pregunta sería, ¿qué es el análisis FPE? El análisis FPE es el análisis de la cantidad de personas que necesitas, es el full time equivalent, que nos ayuda a nosotros a determinar cuánto es el personal necesario para gobernar o hacer el mantenimiento o la operación del centro de datos. Esto involucra análisis de las tareas, el tiempo que toma, y es un análisis que se hace constantemente para ver si la cantidad de personal que tenemos
instalado es el necesario. Muy bien. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el tiempo adecuado o por normatividad que debo emplear en las calibraciones de los instrumentos de medición? Digamos, no hay un tiempo, digamos, mandatorio. Siempre hay que estar revisando los equipos y, digamos, los mismos equipos tienen su manual. En el manual de operación de los equipos viene cada cuánto tiempo se tiene que estar calibrando. Pueden ser cada una vez al año, 2 veces al año. Esto va a depender mucho de las condiciones de tu instalación. Esto te lo dice tanto el proveedor del equipo, digamos, si es una herramienta o un equipo, un UPS, un aire acondicionado, el proveedor te lo dice, ¿no? Inclusive las normativas locales tienen algún tipo de recomendación para hacer esa calibración. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿puedo certificar mi operación sin tener TIR? ¿Qué se necesita tener para obtener la certificación de operación? Veamos, cualquier data center puede certificarse. Si tú has seguido digamos, tú has construido tu data center sin las recomendaciones del Optime Institute o siguiendo sus certificaciones previas, puedes certificar con la de Management and Operations. Entonces, esto te permite ver si tu operativa o tu programa de mantenimiento o cualquier labor que realices está de acuerdo a las necesidades de los data centers a nivel mundial. Y si has construido tu data center con las certificaciones, obviamente es un escalón más que tienes que hacer. Nosotros como Ingenium, nosotros los podemos ayudar con una auditoría previa, que es un análisis de brechas para ver cómo estás trabajando actualmente, determinar tus puntos buenos, tus puntos malos, tus ausencias, para cualquiera de las dos certificaciones, para las implementes y luego posteriormente ponerlas a trabajar y ya solicitar al Optime Institute la cita para que te hagan la auditoría, ¿no? Entonces, con la de Management and Operation tú la puedes pedir. Con la que es de operación sustentable, si tienes que seguir las certificaciones previas para poder solicitar este tipo de certificación. Muy bien. La siguiente pregunta sería, aparte de los indicadores mencionados como MTBF, MTBM, etcétera, ¿qué otros indicadores básicos se pueden manejar para el área de mantenimiento de un data center? Ok, para la parte de mantenimiento no hay, digamos, veamos, puedes generar la cantidad de indicadores que tú creas necesarios según tu operación, pero tienes que asegurarte que los indicadores te permitan tomar decisiones. Es decir, el tiempo de atención de un proveedor, que es el tiempo pequeño de espera antes de realizar el mantenimiento dentro del tiempo medio de restauración, es un indicador que puedes llevar. Luego, puedes llevar también cuánto tiempo te restaura, en cuánto tiempo normalmente puedes restablecer una UPS o un aire acondicionado, eso es muy importante. Luego, los indicadores de desempeño de los equipos, cantidad de alertas o cantidad de alarmas. Digamos, pongámosle por un ejemplo. Las alarmas tienes que categorizarlas y tienes que tenerlas en cuenta. Digamos, una alarma de ciclo corto, un short cycle en un equipo de aire acondicionado de expansión directa, esa alarma puedes tener una por día y las dejas en el olvido. Pero esta alarma te está diciendo algo. Te está diciendo que el equipo no está bien configurado, no está operando correctamente. Y la consecuencia de omitir eso puede ser una pérdida del compresor, se puede dañar. Entonces, ¿qué puedes generar? Unos indicadores de
cuáles son los tipos de alarmas que tienes por sistema, cuántas por cada equipo. Entonces, vas armando tus comparativas y vas diciendo, ok, mira, tengo muchas alarmas en UPS, muchas en aire acondicionado, muchas son de estas, entonces vas disgregando. Mantenimiento, cumplimiento del mantenimiento. Si realmente cumples el mantenimiento. Aquí hace poco estuve conversando con los mantenimientos el 10 de febrero. Le digo, ¿pero qué pasa si es que no puedes completar el mantenimiento ese día? Me dice, lo hago al día siguiente. Le digo, ya no estás cumpliendo, porque tú estás definiendo un día para hacer el mantenimiento. Entonces, no lo estás haciendo bien. Entonces, no definiste bien el indicador que querías, no definiste bien la metodología, entonces lo que vas a tener no es cumplimiento del mantenimiento al 100%, sino lo que vas a tener es un cumplimiento del mantenimiento, no sé, al 50% y un diferido de 50%. Entonces, en indicadores de mantenimiento tú puedes tener la cantidad de indicadores que quieras tener, pero tienes que asegurarte que esos indicadores te brinden información para tomar decisiones y tomar acciones con los proveedores, con el personal interno, etcétera. Entonces, digamos, no hay una cantidad mínima o máxima de indicadores o cuáles. Es una variedad muy grande dependiendo de cada equipo o sistema e incluso del propio negocio del data center. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias hay entre Optime Institute e ICREA? ¿Cuáles son sus equivalencias al realizar una certificación? ¿Alguno de estos dos tiene más peso al momento de realizar una certificación? Veamos. Ambos son certificaciones, digamos, de reconocimiento mundial, por así decirlo. Las del Optime están los 4 tiers y la ICREA, creo, los 5 tiers. Independientemente de la que puedas tomar o de la que puedas ir, está en que sigas las buenas prácticas, en que sigas las recomendaciones que das y las vayas implementando acorde de la necesidad o el negocio que tengas. Digamos, sí tendría que revisar un poquito más a detalle las diferencias exactas entre ambas certificaciones. Si gustas, se puedes poner en contacto con nosotros con esta pregunta y nosotros te pasamos o te brindamos información adicional para que quede clara esta diferencia entre estos dos tipos de certificaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cada qué tiempo es recomendable capacitar al personal? La respuesta, si me lo preguntas a mí a tema personal, diario. Diario se capacita el personal. ¿Por qué? Porque el data center cambia todos los días, a cada hora, a cada instante. Hoy puede aparecer una alarma nueva, digamos, que nunca apareció, por así decirlo, una de bypass anormal, por así decirlo, una de las muy comunes en infraestructuras que no tienen, ¿cómo se llama? Que están envueltas en una zona muy industrializada, con muchas fluctuaciones eléctricas, etc. Sale una alarma de bypass anormal que nunca había salido. Perfecto, llamas al proveedor, proveedor atiende, revisa, mira, si es por esta condición. O sea, digamos, la frecuencia está variando. Ok, perfecto. Si nos quedamos ese día con la información, probablemente mañana vuelva a pasar y el personal que está mañana o en las próximas semanas no va a saber qué fue esa alarma. Entonces no va a poder tomar decisiones. Entonces las capacitaciones de alguna manera se dan diarias. Siempre hay que estar informando a todo el personal de las cosas que pasan en el data center. Ahora, no puedes obviamente concentrar, digamos, a todos los días a tu personal para que, ¿cómo se llama? Atienda una capacitación o algo. Pero sí, tenemos el correo electrónico que puedes enviar un comunicado formal a todos. Mira, fue la alarma, se resolvió así, se atiende así. Una especie
bitácora o hay sistemas que llevan, que te hacen el tracking de incidentes, entonces puedes llevarlo de ahí y todos están informados. Ahora, es muy importante siempre hacer evaluaciones al personal. Eso es cuando tú haces un desarrollo de un plan de formación, capacitación del personal, junto con recursos humanos, se hace una evaluación técnica y administrativa de alguna manera del personal. Ok, cuáles son sus conocimientos base y luego los vas fortaleciendo con cursos básicos en electricidad, en aire acondicionado, cursos especializados en UPS, aires, generadores, cámaras, etcétera, ¿no? Los evalúas otra vez. Entonces, recursos humanos te ayuda mucho a diseñar un plan de capacitación, formación y desarrollo de tu personal, en el cual se definen las fechas para, digamos, capacitar al personal de manera global o de manera generalizada. Pero siempre debe haber un refrescamiento, una capacitación de una manera diaria con el personal de las cosas y las situaciones que pasaron. Esto es mucha responsabilidad del jefe, supervisor o gerente del área, de asegurarse que cualquier cosa que pasa en el data center en un día se ha comunicado ese mismo día, ¿no? Entonces, o en tiempos muy cercanos para que todo el personal sepa qué pasó y cómo se atendió y cómo tienen que atenderlo posteriormente. Muy bien. En cuestión de buenas prácticas para el diseño, ¿alguna de las dos es más recomendable? Si me aclaras la pregunta porque no la entendí correctamente. Creo que se están refiriendo a las certificaciones. Dice, Ok, en cuestión de buenas prácticas para el diseño, ¿alguna de las dos es más recomendable? digamos, para volver a clarificar, la de Management and Operation está hecha para los data centers que no han seguido la línea de diseño. Y y los de operación sustentable son para que han seguido el diseño del Uptime. Entonces, si lo quieren ver un poco más de manera gráfica y fácil, las de Management and Operation están incluidas dentro de operación sustentable. Operación sustentable alberga Management and Operation y un par de categorías más o puntos más de evaluación y adicionalmente analiza temas de riesgos. Ahora, esto es a nivel de certificación de documento. No hay ningún impedimento para que un data center que no ha sido diseñado con digamos, con las líneas o las certificaciones del Uptime, que pueda tomar como referencia las condiciones, criterios o puntos a evaluar de la operación sustentable para implementarlas en su data center. Al final, en mi experiencia, he visto data centers Tier 1, Tier 2, Tier 1 con ciertas cosas adicionales o Tier 2 con ciertas cosas adicionales, operando y soportando muy bien el programa de mantenimiento, la operación, tal y como lo hace un Tier 3, un Tier 4. Todo depende de cómo estructures a nivel de procedimientos, procesos, personal y tecnología para que tú puedas operar. Eso es a nivel digamos, de trabajo, de personal. Ya obviamente las diferencias electromecánicas y, digamos, redundancias, caminos, etcétera, eso sí no lo puedes eliminar, pero sí puedes reducir mucho las incidencias o problemas que vayas a tener si es que tomas buenas prácticas digamos, de una certificación que es mucho más, digamos, estricta tal vez, o que incluye más componentes como es la de operación sustentable frente a la de Management and Operations. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿hay alguna certificación que no tenga costo poder realizarla? ¿Hay alguna certificación que no tenga costo? Tendría que revisarla, digamos, al interno. Si gustas, puedes enviarnos un correo con la consulta propia y nosotros te hacemos llegar las respuestas directamente al correo para ver la pregunta de si hay algún tipo de certificación sin costo.
Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿el mejor control para poder tener centralizado el tema de los aires de precisión, cuál es? ¿La interconexión de equipos o por medio de una BMS? A ver, digamos, esto es mucho de sabores y de formas. La pregunta más cae dentro de la misma persona. Si, si me aboco mucho o o si pongo todo mi control sobre un BMS, digamos, si todo pongo en el BMS, ¿qué pasa cuando no tengo BMS? Cuando le estoy dando mantenimiento al BMS. ¿Qué pasa con mis aires acondicionados? Se van a, digamos, no van a trabajar en conjunto, van a perder la secuencia. Si lo hago interconectado en los equipos, está bien, los hago funcionar solos, pero tal vez a nivel de BMS estoy perdiendo el control. Entonces, en lo que es operación o mantenimiento de centros de datos, no hay, no hay ninguna, digamos, una regla específica. Tenemos que tener en cuenta siempre algo que le digo mucho a los clientes cuando hacemos análisis de brechas o desarrollamos su marco de operación, su programa de mantenimiento, es tú tienes que saber cómo funciona tu data center cuando tienes y no tienes asistencia digamos, de software como BMS. Entonces, tú puedes trabajar solo con equipos sin tener BMS y funcionas muy bien. Puedes tener todo controlado con BMS y funcionas muy bien. El tema está en cómo están tus procedimientos, tus procesos y tus planes de contingencia para cuando alguno de esos falla. Entonces, tú puedes coger por cualquiera de los dos, hacer tus procedimientos, tus planes, tus guías, tus manuales para operar en ambos casos y en ambos puedes funcionar correctamente y funcionar bien. Es simplemente un tema de gustos y de formas de trabajar. Perfecto. Nos preguntan si el SLA se refiere a el tiempo de respuesta en caso de atender una emergencia. Sí, es el tiempo que tú acuerdas para atender una emergencia, ¿no? Tienes un SLA de tiempo de atención, digamos, de estar en sitio, ¿no? Es básicamente a eso se refiere. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se determina el momento en que un equipo debe ser reemplazado por ineficiencia o obsolencia? A ver, digamos, volvamos al punto. Cuando tú instalas un equipo, tú tienes que pedirle al proveedor que te diga el manual de operación y el manual de mantenimiento. Luego le pides cuánto es el tiempo de vida del equipo. Le preguntas por cuánto tiempo este equipo va a estar disponible en el mercado. Por cuánto tiempo, después de que el equipo sale del mercado, cuánto tiempo te van a mantener los repuestos. ¿Ok? Entonces, con eso ya tú generaste una línea digamos, teórica, según el proveedor que te vendió el equipo, ¿cómo se llama? Para saber cuándo ellos te dicen, cuándo el proveedor te dice que tienes que cambiar el equipo. Uno. Luego, cuando tú haces los programas de mantenimiento, tú vas analizando, tú vas viendo, ok, durante todos los mantenimientos preventivos no hay problema, no ha habido ninguna alarma, ninguna alerta, ningún cambio de equipo. Se presenta un cambio de equipo, perfecto. Un cambio de parte. Entonces, ok, cambias la parte. 3, 4 meses después, vuelve a fallar esa parte. Ok, vuelves a cambiarlo, vuelves a... Entonces, te va dando una tendencia, digamos, de que el costo el equipo ya está fallando. O sea, que las fallas se están dando repetitivas, se han acercado los tiempos de falla, los tiempos digamos, de reparación, las cantidades de alarmas, de fallas se han incrementado. Ese es un segundo punto. Un tercer punto, el proveedor o el contratista que te hace mantenimiento
te está diciendo, mira, el equipo ya está, tengo que aumentarte el contrato de mantenimiento, el costo. ¿Por qué? Porque hago muchas intervenciones. ¿Ok? Es otro parámetro. O cuarto, haces una medición eléctrica, en el caso de equipos de UPS, haces una medición digamos, igual en el aire acondicionado puede ser un tema de medición eléctrica, mides las capacidades, ¿no? Digamos de enfriamiento en el caso de aire acondicionado. En el caso de las UPS, digamos, si tu UPS es factor .8, .9 o en los famosos 1 que tenemos en el mercado, entonces vas analizando cuánto te cuesta, digamos, cuánto más consumes para enfriar o energizar tantos kilowatts. Entonces, con todos esos 4 parámetros, de alguna manera, puedes agregar otros más si quieres, vas analizando y vas viendo en qué momento ya tienes que estar empezando en una renovación tecnológica. En el mercado, te puedo decir que hay equipos que tienen 15 años operando y están bajo un contrato de mantenimiento y se les ha ido agregando un montón de cosas adicionales y están operando correctamente. Ineficientemente, sí, pero están operando y están pensando en su renovación tecnológica. Como hay equipos que actualmente, por índice de fallas, se están cambiando. Entonces, no hay una fecha exacta para pensar. Tienes que tomar en cuenta lo que te dice el proveedor, lo que te dice el mantenimiento, lo que te dice, digamos, financieramente el proveedor, o sea, que te está costando más el mantenimiento, y tienes que ver también tus mediciones eléctricas. Tal vez el equipo, la factura eléctrica es más cara de lo que te paga un proveedor perdón, te paga un cliente por un servicio de colocation. Entonces, tú haces todas esas uniones y ya puedes tomar una decisión en qué momento puedes ir pensando en cambiar un equipo o mejorarlo. Muy bien, la siguiente pregunta sería, en sistemas de climatización, ¿cuáles son las tendencias además de VRF y precisión? ¿Qué otras opciones existen? A ver, digamos, no soy muy especialista en el tema de aire acondicionado sobre las tecnologías y todo esto, pero digamos, el mercado sí está lleno de muchas opciones de forma de climatizar, de las que puedes, expansión directa, volada, torre de enfriamiento, ¿cómo se llama esto? Se me, De se me fue tendencia ahorita. de VRF. Tendencia de- Ujú. Sí, entonces, sí, podrías comunicarte con nosotros, enviarnos un correo y yo le derivo tu consulta al departamento de ingeniería, al departamento de diseño, que ellos te pueden dar un poquito más de información respecto a las nuevas tendencias de equipo de aire acondicionado. Si yo no voy a certificar mis data centers, es requerido igualmente el utilizar un equipo de precisión, aunque el equipo que utilice sea uno de expansión directa y además le voy a controlar la humedad y el aire va a tener controlada la estática. Ok, digamos, voy a responderte más o menos con las cosas que sé de aire acondicionado de precisión y aire acondicionado de confort. Uno, precisión es para data centers, confort, personas. Luego, el aire de precisión está diseñado para trabajar 7 por 24 por 365, el de confort en horario de oficina. Luego, el control de temperatura de un aire de precisión es mucho más exacto que uno de confort. Luego, el performance que puede tener ambos equipos hace que el de precisión esté diseñado para data centers, el de confort es netamente oficinas. Tú puedes tenerlo, no hay ningún problema. He visto data centers que tienen aire de confort como backup, pero sinceramente deberías pensar en cambiarlo, no por el hecho de que vayas a certificar o no, sino por el hecho de que un aire de confort no está diseñado para una sala de datos, porque si quieres lograr enfriamiento o cosas que te brinde el aire acondicionado de precisión,
con uno de confort no vas a poder. Lo que vas a tener es muy probablemente que esté goteando, que esté salpicando agua o que simplemente se dañe muy constantemente. Entonces, lo que te estás ahorrando por tener un confort, lo estás gastando en correctivos, en mantenimiento. Entonces, si tú haces un análisis de cuánto te cuesta el mantenimiento mensual, trimestral o anual de ese equipo versus lo que te costó el equipo y analizas el tiempo que lo has tenido y lo que has estado pagando, muy probablemente ya hubieses comprado un equipo de precisión y no tengas tantos problemas o no vayas a tener tantos problemas. Entonces, no hay, no hay por qué pensar en que vas a en el mercado para lo que es soluciones de precisión frente a aire acondicionado de confort. Estas ya son las últimas preguntas. ¿Cuál es la temperatura adecuada para el área de servidores? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque hay muchas respuestas. Si nos vamos al ASHRAE, que dice, no sé, entre 18 y 27. Si le preguntas al DTI, te va a decir, aún probablemente muchos, eso tiene que estar frío. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la sala de datos está diseñada o se diseña bajo unos parámetros de operación, bajo unos parámetros de carga. Entonces, uno tiene que respetar lo que está diseñado. Si tú respetas lo que está diseñado, lo que está configurado, lo que te dijo el diseñador, el consultor, el proveedor, el fabricante, el dueño del equipo, tu equipo de aire acondicionado va a operar correctamente y vas a alargar su tiempo de vida útil. Si tú quieres forzar a que el aire acondicionado enfríe lo que no está diseñado a enfriar o lo pones en condiciones para las cuales no ha sido configurado, lo que vas a tener es el equipo va a estar, digamos, alarmado todo el tiempo, el equipo va a estar entrando en operación y saliendo muy rápidamente o va a estar todo el tiempo trabajando. Entonces, puedes dañar el equipo de aire acondicionado si es que tú lo pones en parámetros para los cuales no ha sido diseñado. Entonces, cuando tú haces un diseño, normalmente trabajas con las recomendaciones del ASHRAE, trabajas con las recomendaciones del fabricante, se hacen simulaciones y pruebas, entonces eso te garantiza que la temperatura que va a tener el centro de datos es la adecuada para enfriar esos equipos. Y a esto hay que agregarle algo adicional, una buena distribución de equipos. No puedes pretender que un aire acondicionado enfríe un rack que está sobrecargado, sobresaturado, y encima que tiene un montón de cable UTP, fibra, etcétera, digamos, que está tapando el ingreso, salida de aire. Entonces, no puedes pretender, digamos, agregar más enfriamiento o a que tu equipo de aire acondicionado enfríe más si tienes una condición de obstrucción de los equipos de TI para su correcto enfriamiento. Y esto suele ocurrir mucho, o sea, ocurre mucho en las salas de datos. Lo vemos mucho cuando hacemos auditorías para cualquiera de los servicios que ofrecemos, que nos dicen, mira, el equipo de aire acondicionado no funciona bien. Ok, se va y se mira y lo que tiene es un problema de equipos. Entonces, primero hay que, antes de empezar a pensar en cuál es la temperatura adecuada o algo, es organicemos la sala de datos, acomodemos bien el enfriamiento, instalar blanking panels, equipos bien alineados, pasillo frío, pasillo caliente, y luego vemos cómo funcionan los equipos y ahí vemos si ajustamos los parámetros de temperatura para un correcto enfriamiento según las prestaciones de los equipos y el diseño que tal vez tuvo el data center o simplemente con un assessment respecto a la infraestructura que tenemos, podemos llegar a un punto de temperatura adecuado para el enfriamiento. Muy bien. Al generar un sistema de mantenimiento, es factible tener una preauditoría o revisión de procesos, de manera que se chequee si está alineado. Es correcto. Es correcto. Es prudente, es un acierto
someter a una revisión nuestros actuales procesos para procesos, procedimientos, tecnología, personal, todo eso, a revisarlos antes de empezar a pensar en una reestructuración. Por eso es que los servicios que brinda Ingenium respecto a estos puntos es, primero hacemos un análisis de brechas. En el análisis de brechas nosotros analizamos cómo están tus procesos, cómo están tu tecnología, cómo está tu personal. Entonces, hacemos una evaluación tomando en cuenta las diferentes normativas, las diferentes criterios, estándares, guías, etcétera, que están disponibles en el mercado. Y te decimos, mira, estás en este punto, tienes que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Entonces, con eso ya tú defines, digamos, cómo estás trabajando y qué es lo que hay que trabajar. Y ya después puedes trabajar con nosotros la que es la reformulación o la reestructuración o la creación de tu marco de operaciones, que incluye la parte del programa de mantenimiento que está dentro de esta parte. Y posteriormente, y ahí es donde se diseña y se toma en cuenta toda esta documentación, toda esta información, todo se condensa ahí, lo que ya tú tienes, más lo que las buenas prácticas o recomendaciones que brindamos, y ya luego viene una etapa de implementación en donde pones a prueba lo que has escrito, lo que se ha documentado, lo actualizas, lo ajustas, y después de eso ya tú puedes pensar en certificarte o en no certificarte, dependiendo de lo que tú tengas pensado. Pero sí es importante y sí es recomendable hacer un prechequeo, una revisión por un ente exterior, un auditor externo, que digamos no va a pasar por alto o no va a omitir alguna circunstancia o algún punto específico que pueda encontrar en tu gestión. Muy bien, la última pregunta sería, tomando en cuenta que el centro de datos está en operación, ¿con qué frecuencia se realizan las pruebas eléctricas a disyuntores? ¿Cómo apagar el disyuntor principal simulando una falla para que la secuencia de fallas se dé mensual, trimestral, semestral o anual? Veamos. Aquí hay un error un poco de tiempos. Toda esa prueba que tú mencionas, de probar los disyuntores, etcétera, se hace previo a la puesta de operación. Y es un error y es común omitirlo. Eso es, digamos, eso pasa. Ahora, ¿qué se hace cuando estás ya operando? Tienes lo que llamamos tecnologías predictivas o mantenimiento predictivo, que son, uno, mediciones térmicas para ver cómo están los disyuntores, cómo están las conexiones eléctricas, etcétera. Luego, volvemos al historial clínico. Tu tablero eléctrico, tus breakers, tu cableado, todo tiene que tener una memoria de cálculo. Tiene que tener sus valores, sus curvas de diseño, tiene sus curvas de disparo. Entonces, toda esa información se instala en un software y el software lo que hace es nos ve si todo está coordinado o no está coordinado. Si no está coordinado, hay que generar y diseñar un plan en el cual, sin afectación, digamos, o con afectación mínima, se puede hacer los ajustes de tu infraestructura, ¿no? Si se puede hacer, digamos, si eres que tienes un tier 3, que tiene 2 brazos, o tienes de alguna manera redundancia en tableros, o tienes la posibilidad de disminuir la carga del centro de datos de alguna u otra manera, o tienes espacios como para crear instalación adicional o temporal para hacer las pruebas o ajustes, eso se ve en un assessment y se puede hacer el ajuste de todo lo que tú mencionas, de breakers y todo eso. ¿Por qué te digo que es un tema de error temporal? Porque se tuvo que haber hecho en un inicio. Lo mencioné en diapositivas anteriores. Los errores de planificación o diseños los pagas en la operación o los pagas en el mantenimiento. No hay forma de hacer algo sin impactar completamente la operación si no lo pensaste desde un inicio. Entonces, y esto es un punto que trabajamos mucho en Ingenium, por eso lo mostraba en la diapositiva. Hay plan, diseño, construcción y operación. Entonces,
Y para eso es muy importante los commissionings o las revisiones por entes externos. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, el constructor o el que construyó el data center o el proveedor tiene que cumplir con entregar los manuales de los tableros, entregar las curvas de seteo, entregar los estudios de cortocircuito, de falla tierra, etcétera, todos los que piden la parte eléctrica. Entonces, eso se pide en un inicio. Pero sí, si hay soluciones o si hay de alguna manera, siempre hay maneras de ajustar tu operación, no sin tener cierta afectación a nivel de continuidad operativa. Entonces es un punto en que hay que trabajar, digamos, con nosotros. Si tú tienes alguna duda respecto a esto, te invito a que nos escribas. Te derivo al área que tenemos nosotros, que es la parte de certificaciones, de instalaciones. Muchas gracias, Víctor. Hay una última pregunta. Si quiero aumentar la temperatura de mi CPD para ahorrar en la factura eléctrica, ¿qué hay que tener en cuenta además de los equipos, que los equipos no lo acepten? Perdón, ¿me lo puedes repetir la pregunta? No te escuché bien. Si quiero aumentar la temperatura de mi CPD para ahorrar en la factura eléctrica, ¿qué hay que tener en cuenta además de que los equipos lo acepten? Ok. Primero, primero tenemos que trabajar si quieres lo vas apuntando porque más o menos va con este orden. Hay que primero hacer un levantamiento de todos los equipos que tienes, de todos los equipos de TI que tienes. Carga, cuánto disipa, los RUs que tiene, las consideraciones que tiene, porque hay equipos que digamos requieren 1 o 2 RUs arriba o que ocupan 1 o 2 RUs abajo de espacio, o incluso estos equipos que son grandes, no me acuerdo ahorita el modelo, pero te piden que a la par del rack, digamos es un equipo de rack completo, no haya equipos digamos que consumen mucho esto por el tema de flujo de aire, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tengas toda la lista de equipos de TI, toda esa lista de equipos, le vas adjuntando en qué rack está y en qué posición está. Entonces, tú vas viendo en ese punto cuántos kilowatts dato placa tienes instalados. Entonces, con esos equipos de dato placa, todo esto pasa a un software, porque lo pones a un software con las características de los equipos digamos, de aire acondicionado, y ese software te va diciendo si realmente tienes una carencia o un exceso de aire acondicionado en diferentes zonas. Entonces, una vez que nos entrega ese reporte, tú ajustas tu data center para homogenizar la distribución de carga. Aquí tienes que tener en cuenta mucho el tema de si eres un data center que tiene muchos departamentos como telecomunicaciones, servidores, switches, etcétera, que hay entidades de TI que tienen muchas divisiones, o si simplemente eres un solo departamento de TI y acomodas tus equipos como mejor te funciona por servicio. Entonces, homogenizas la carga promedio de rack y en ese punto que ya empiezas a pensar recién en subir la temperatura. No puedes subir la temperatura de un data center de hoy para hoy. ¿Por qué? Porque no sabes cómo está cada uno de los equipos y ahí vienen las buenas prácticas que en todo evento de centro de datos o de data center hay, que se instala el planking panel, los equipos acomódalos, pasillo frío, pasillo caliente, no pongas los UTPs, digamos, tapando el ingreso de aire o la salida de aire. Entonces, una vez que aplicas todas esas buenas prácticas y tapas cualquier desperdicio de flujo de aire, si usas falso piso o piso falso o piso elevado, si eliminas los bypass de flujo de aire frío y flujo de aire caliente, si los llegas a eliminar, recién en ese momento puedes pensar en aumentar la temperatura. Antes no. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Estaríamos dando por finalizado este webinar. Les agradecemos mucho su asistencia y todas las acotaciones y preguntas que nos hicieron para enriquecer este seminario web. Si tienen alguna otra consulta, requieren de alguna asesoría por parte de nuestros ingenieros, consultores o los expositores de este webinar,
pueden escribirnos a los correos que ven en pantalla, que sería, bueno, ahorita no se ven, pero sería conoce@ingenium.la. Por otra parte, les estaremos enviando la presentación y grabación del webinar a sus correos electrónicos. Nuevamente les agradecemos y gracias, Víctor y Octavio, por esa interesante sesión. Hasta pronto. Muchas gracias.